¿Cómo les va? Otra vez. Bueno, vamos a meternos con las tres definiciones que Lacan da del significante fálico en el escrito. La primera dice que el falo es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos de significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Detengámonos en principio sobre el término condiciona. Que el significante condiciona significa, por un lado, que es una condición lógica. Y recuerdan en este punto que Lacan parte ya, por ejemplo, del Seminario 1, respecto del hecho de que el orden simbólico preexiste. Posteriormente, cuando Lacan ya puede articular con mucha más contundencia el orden simbólico con la estructura significante, lo que va a decir es que es la estructura significante lo que preexiste a la llegada del sujeto al mundo. Por consiguiente, el significante tiene un carácter activo, por eso puede condicionar los efectos de significado. El carácter activo del significante está indicado en el algoritmo susuriano de Lacan, en esa inversión que produce respecto del signo lingüístico de Saussure, llevando el significante al lugar superior de la razón. ¿Sí? O sea, en ese sentido, el significante, al ser primero, condiciona, determina, produce los efectos de significado. Ahora, Lacan está trabajando con dos conjuntos. No va a ser la única vez, va a ser cada vez más recurrente que Lacan haga una utilización en extenso de la lógica de la teoría de conjuntos. Entonces él trabaja con dos conjuntos. Por un lado está el conjunto del significante, ¿sí? Que podemos homologarlo a este orden simbólico que preexiste y cuyos elementos son los significantes. Y por el otro lado está el conjunto de los efectos de significado. La particularidad es que el falo, por ser un significante y al estar en el conjunto significante, sufre una operación por la cual se lo extrae de ese conjunto. Es una operación que tiene cierta complejidad, se lo extrae, quiere decir que queda por fuera del conjunto. Y ahí es donde toma relevancia su función. Al quedar por fuera del conjunto, ya en unos minutos vamos a ver qué significa este quedar por fuera del conjunto, pasa a designar, a indicar o a nominar el conjunto de los efectos de significado. Fíjense que Lacan, y esto está destacado por Rabinovich, no dice representar. El falo no representa los efectos de significado, sino que los designa, lo nomina. O sea que el falo como significante nomina, designa el conjunto de los efectos de significado, o sea, aquellos efectos que son la consecuencia del hecho de que el significante preexiste a la llegada del niño al mundo. Ese es el significante en su carácter activo, preexistente, que determina la constitución, por ejemplo, de la realidad psíquica del sujeto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta extracción? ¿No? Esta operación de extracción por la cual el significante queda por fuera del conjunto de que el significante fálico, perdón, queda por fuera del conjunto significante. En primer lugar, si queda extraído, el falo no hace cadena. Y esto es una cuestión fundamental. Este carácter por fuera de la cadena del significante fálico es estructural, quiere decir que no es conmovible. ¿No? También el Seminario 8 lo va a llamar, si no recuerdo mal en este momento, un significante impronunciable, no se puede decir, precisamente porque no puede encadenarse, no puede ponerse en par con otro significante. Por ende, y como consecuencia de este no hacer cadena, el falo es un significante impar. Y en esta imparidad del falo es que retomamos, y lo vamos a encontrar en más de una oportunidad en estas definiciones, esta dimensión que señalábamos en el primer video de este escrito, respecto de el no es relación sexual como axioma que da cuenta, aforismo también lo llamé yo antes, de la particularidad de la sexualidad en el hablante. Por ser impar, el falo es uno para los dos sexos. Quiere decir que la posición masculina y la posición femenina se establecen, se definen como tal a partir de la posición del sujeto al falo. Por ende, y finalmente, en la medida en que el falo queda extraído del conjunto significante, y ya el conjunto significante lo podemos nombrar con un concepto que ustedes ya vieron en la cursada hasta aquí, que es el otro es el lugar de la batería significante. Si el falo queda extraído de allí, el falo es el objeto de la privación. Por eso yo había dicho en el video anterior que
o había hecho referencia, el falo aparece, digamos, con muchísima claridad a partir del seminario 5 como significante fálico. En el seminario 4 está esbozado el concepto, pero Lacan todavía lo llama el objeto falo simbólico como objeto de la privación. Entonces, ¿qué quiere decir esa extracción por la cual el significante fálico queda por fuera del conjunto de los significantes? Quiere decir que el sujeto solo entra en relación al falo, con el falo, a partir de su encuentro con la falta en el otro. Fíjense que llevado a otro nivel, si lo llevamos por ejemplo a la dimensión de la significación fálica, el niño entra en contacto con ese significante, con esa significación fálica, incluso con el significado fálico de las idas y vueltas de la madre, a partir precisamente de su presencia-ausencia. O sea, a partir del hecho de que se suscita en el niño la pregunta respecto de qué otra cosa desea la madre que se va. Esa otra cosa que la madre desea es el falo. Volviendo entonces a la articulación propia de este escrito, el falo significante es el objeto de la privación en la medida en que viene a indicar un punto de falta en el otro. O sea que el falo da cuenta de que la batería está agujereada. Por eso también en este momento, más allá que Lacan después, bueno, cuestione un poco esto, o le dé unas vueltas, mejor dicho, él va a decir que el falo es el significante de la falta. Punto en el cual la no relación sexual toma digamos, un giro muy particular. Que el falo sea el significante de la falta significa, quiere decir, que no hay ningún otro significante que hiciera par con el falo, permitiendo la complementariedad sexual entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que está destinado a designar el falo? El falo está destinado a designar los efectos de la represión primaria. Y por represión primaria, con Lacan entendemos la desnaturalización que sufre el cuerpo por la captura por el significante. Esto tiene en Lacan un nombre preciso. Los efectos de la represión primaria son el deseo y el goce, o sea, en principio la satisfacción de la pulsión. Lo que está indicando es que tanto el deseo como la satisfacción pulsional no son tributarios de naturalidad alguna, sino precisamente que son los efectos de la pérdida de la naturalidad. Lo que ponemos, digamos, en serie con la pérdida de la identidad a la que habíamos hecho mención antes, diciendo que el falo de algún modo remeda eso. Por eso allí es que toma lugar otra vez el no hay relación sexual en el sentido de que no hay relación complementaria sexual. O sea que en tanto significante de los efectos de la represión primaria, el falo significante se va a articular a la segunda definición que encontramos, que dice lo siguiente. El falo es el significante privilegiado de esa marca en que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. El falo es el significante que indica cómo el lenguaje, al operar sobre el cuerpo, marcándolo, permite no solo la desnaturalización de la que hablábamos antes, sino también la conformación del deseo. Por eso en este momento Lacan lo va a llamar significante del deseo y posteriormente, unos años más adelante, lo va a llamar también significante del goce. Tengan en cuenta ustedes que precisamente es el lenguaje en su preexistencia, la estructura significante en su preexistencia, la que determina como efecto en el sujeto la pérdida de la naturalidad. Y el significante deviene, el significante fálico, deviene en el significante de esa pérdida. ¿Sí? Viene a indicar esa marca que el cuerpo sufre por la captura por el lenguaje y que determina la falta de una inmanencia sexual en el hablante. O sea que da cuenta de cómo el lenguaje, otra vez por desnaturalizar, determina la sexualidad humana. Y el término central en el planteo de Lacan, la segunda definición, es el término logos, que Lacan toma de la Grecia antigua, ¿sí? De la cultura helénica, y que tiene el sentido de razón matemática, proporción o discurso. Y si ustedes se fijan en la estructura de la metáfora paterna es una proporción en su operación. ¿Sí? Del lado izquierdo es una proporción, es una relación entre dos razones. Lo que no hace más que reafirmar que lo que Lacan está planteando acá, en el sentido de que el falo da cuenta de cómo la sexualidad humana
se constituye a partir de la captura por el lenguaje, todos estos planteos que realizan el escrito presuponen ya la operación de la metáfora paterna, como habíamos dicho al principio. Ahora, el falo tiene una característica, y que es tributaria también de la extracción a la que hicimos mención antes. Opera velado. Opera velado porque no entra en cadena, ¿no? También por esto podemos pensar por qué el significante fálico no aparece en el esquema Rho, y sí aparece la significación fálica. Entre los dos, entre el significante fálico y significación fálica, podemos establecer una articulación en un punto preciso. Allí donde el falo opera velado, la significación fálica está marcada por un menos. O sea que el menos de la significación fálica, el hecho de que no se vea en el espejo, es equiparable, equivalente, podríamos decir, a la veladura del significante fálico. Entonces, ¿qué sucede cuando algo de la castración se toca en el trabajo analítico? En ese momento, Lacan dice, el falo se devela. ¿Y qué significa que se devela? Que deviene la barra que atraviesa al sujeto, que lo divide. Por eso planteamos casi como un punto de partida que hay una relación íntima entre el falo y la falta, en cualquiera de sus dos vertientes. Acá puntualmente lo está destacando respecto del significante fálico. ¿Cómo se patentiza clínicamente ese efecto por el cual el significante fálico, al develarse, deviene en la barra que atraviesa el sujeto? Dice, es la aparición del pudor, que es uno de los diques morales planteados por Freud, o sea, un afecto. ¿Por qué el efecto de este develamiento aparece como un afecto? Bueno, porque es algo que afecta al cuerpo y por la misma razón que dijimos antes de que el falo, al ser impar, no hace cadena. O sea que el falo es el signo del velamiento de lo significable por la represión primaria, algo que encontraron en el escrito antes de este momento del que yo me estoy ocupando ahora, donde Lacan dice significante, significado, significable. Lo significable es el cuerpo, que por acción del significante deviene significado. O sea que el cuerpo no tiene un significado per se porque se construye a partir de la marca significante, sino que el cuerpo toma significado a partir de esta marca que el significante insufla allí. Y precisamente, como el falo es la única Bedeutung que el lenguaje oferta a los fines de la sexuación, el falo suple, esta palabra suplir va a ser muy importante en Lacan, suple simbólicamente lo que el lenguaje hace perder de natural en la sexualidad. Punto en el cual se conecta con la tercera definición, porque el falo va a operar como una cópula lógica. La tercera definición dice, el falo como significante da la razón del deseo en la acepción en que el término es empleado como media y extrema razón de la división armónica. Media y extrema razón en el sentido matemático del término, lo que quiere decir que el falo funciona como una común medida entre los sexos. El falo da la razón del deseo, significa no solo que cada sujeto se posiciona en la sexualidad respecto de, digamos, de la relación que tiene al falo, sino que además el falo funciona como una común medida entre los sexos. O sea que ahí donde por un lado es impar, en la misma medida en que es impar, opera como común medida. Por eso el falo es del orden de lo mensurable, el falo es del orden de lo racional, el falo es del orden de lo que permite la ilusión de armonía, allí donde entre los sexos, según dice Diana Rabinovich en el texto que les recomendaba con mucho énfasis que vayan a leer, dice, allí donde en realidad se malentienden. Debido a la imposibilidad lógica de la complementariedad sexual, entre los sexos lo que reina es el malentendido. Y el falo significante da la ilusión de un entendimiento donde no lo hay. Da la ilusión, dice también Lacan, de una división sin resto, ¿no? O sea que el falo viene a dar cuenta ahí de lo que podríamos decir lo razonable entre los sexos, pero no en el sentido de lo razonable del entendimiento, sino de la común medida. Tengan en cuenta que para que un número pueda ser expresado como una razón, tiene que haber una común medida que lo permita. Porque hay números que no pueden expresarse como una razón
precisamente porque no tienen común medida, y en matemáticas se llaman irracionales. En este punto el falo tiene un carácter pacificador. Precisamente al dar la ilusión de esta común medida, de la posibilidad de un entendimiento, de un acercamiento, de un lazo, de un conectarse con un partener, el falo tiene ese carácter pacificador. Y podríamos decir, para ir concluyendo, que esto ya está en Freud. No el significante fálico, pero sí el carácter pacificador del falo. Pero Lacan, y por eso había terminado en el video anterior diciendo que empieza a pensar algo más allá, Lacan empieza a considerar más allá de esta común medida la dimensión de lo irracional que él va a asociar a la función del objeto A. Les mando saludos y será hasta la próxima.